Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 501. La primera prueba de vuelo ahora era mayo de 2019. La Oficina de Administración de Seguridad Interna de la nave espacial, CISAP, había sido establecida en silencio. El primer día que se estableció, recibieron un documento sobre la reorganización de las fábricas y centros de investigación. Primero, cualquier artículo no asegurado en la nave espacial tenía que ser abrochado a la cubierta. Las herramientas más ligeras también tienen que colocarse en una caja de almacenamiento segura después de su uso. Segundo, las paredes interiores de la fábrica debían estar equipadas con un material flexible. Tercero, evaluar la estabilidad y el riesgo de los equipos sensibles a la vibración. Cuarto, todas las fábricas e instituciones deben cumplir estrictamente con las normas de seguridad establecidas por el gobierno. Las violaciones no serán toleradas. En el mes siguiente, CISAP comenzó a monitorear el progreso de reorganización de todas las fábricas y organizaciones. Después de eso, el proceso de reorganización incluso se extendió hasta afectar a las comunidades y familias. El ambiente se puso tenso e incluso una persona que era un poco más sensible que el promedio podía sentir que algo estaba sucediendo. Hacia fines de mayo, todos los trabajadores de las fábricas, los investigadores e incluso la mayoría del personal del gobierno estaban de licencia. Todos sabían que se acercaba la fecha del primer vuelo de prueba de la nave espacial. Una atmósfera nerviosa envolvió gradualmente a la sociedad y era probablemente porque los humanos habían estado allí durante un largo periodo de tiempo. El hecho de que el suelo bajo sus pies no era suelo y, en cambio, era una nave espacial masiva, había comenzado a deslizarse lentamente de la mente de la gente. Los humanos aún tenían que lograr la paz completa y pronto, los humanos querrían abandonar este ambiente. A la mañana siguiente, el área residencial usualmente ruidosa se volvió anormalmente silenciosa y las calles estaban vacías. Estimados residentes, la prueba de vuelo comenzará pronto. Por favor, póngase sus arces de seguridad en este momento y permanezca sentado. La prueba de vuelo comenzará a las 8:30 am y durará 5 horas, terminando a la 1:30 pm. Para más detalles, por favor consulte la red de noticias. A las 8 de la mañana, se escuchó un anuncio en el área residencial. Después de escuchar el anuncio del comienzo de la prueba de vuelo, Kui Wai-chan respiró hondo. 3 de ellos habían puesto sus arces de seguridad antes. Su hija, que estaba sentada a su lado, estaba tan nerviosa que su rostro palideció. Ella preguntó débilmente, «Padre, vamos a estar bien, ¿verdad?» Kui Wai-chan inmediatamente forzó una sonrisa y dijo, «No te preocupes, ¿recuerdas la nave espacial de tamaño pequeño? ¿Es el que abordamos antes?», preguntó su hija nerviosa. «Sí, esa es la única. Solo has abordado la nave espacial una vez, pero ya he estado en ella varias veces. No me pasó nada y fue cómodo. No sentirás nada y llegarás a la Tierra antes de darte cuenta. Esta nave espacial es más avanzada que la nave espacial de tamaño pequeño. Es absolutamente segura. No te preocupes. La prueba de vuelo podría ser un poco exagerada, ya que esta nave sería definitivamente más estable. Probablemente ni siquiera sentiremos el golpe. Es por seguridad. Es lo mismo que tener que usar los cinturones de seguridad en un automóvil». Su hija sonrió al sentirse más aliviada. Después de consolar a su hija, él volvió su atención a su esposa. «El arnés no está lastimando tu estómago, ¿verdad?». Kui Wai-chan le preguntó por su esposa embarazada ya que estaba preocupado. No estaba dispuesto a probar la nueva tecnología de parto ya que no tendría ni idea de si el niño aún sería completamente suyo después de la modificación genética. Si el bebé no se parece a los padres, habría todo tipo de rumores sin fundamento. Se sentirían incómodos al escuchar los rumores. Sin embargo, finalmente tuvo que ponerse de acuerdo con su esposa, ya que ella estaba tan obsesionada con querer un hijo. Su esposa había estado embarazada durante 9 meses y estaba a punto de dar a luz al bebé pronto. Nunca habían esperado que la prueba de vuelo se llevara a cabo hoy. Sería bueno si pudiera retrasarse por un mes. «Este arnés es para mujeres embarazadas, estará bien». Su esposa la miró mientras se tocaba el vientre y le dijo mientras le mostraba lo que iba a ponerse. Kui Wai-chan miró el grueso arnés de seguridad, parecido a un traje espacial, sintiéndose ligeramente aliviado. El gobierno prestó gran atención a las mujeres embarazadas. Después del embarazo, tenían un suministro interminable de carne cada día. Unos días antes de la prueba de vuelo, habían preparado equipo de seguridad para el uso exclusivo de mujeres embarazadas. Su esposa repentinamente frunció el ceño y cubrió su vientre con su mano, pareciendo que ella estaba sufriendo. «¿Qué pasó?». Kui Wai-chan estaba muy tenso y le preguntó, «¿Vas a dar a luz pronto?». «No, el bebé me está pateando otra vez». Su esposa exhaló un trago y dijo, «¡Qué niño tan fuerte! Probablemente el bebé va a ser travieso, el niño definitivamente sería fuerte». En comparación con los humanos antes del apocalipsis, los humanos ahora tenían una fuerza casi similar a Superman.
Si los humanos no tuvieran un físico fuerte, ni siquiera serían capaces de dar a luz a un niño adecuadamente. A medida que pasaba el tiempo y escuchaban los anuncios que se habían hecho repetidamente, eran las 8:30 de la mañana. Todos contuvieron la respiración. Se colocaron 8 grupos de motores a reacción con un diámetro de alrededor de 40 metros en ambos extremos de la nave espacial y comenzaron a calentarse. Violentas, llamas calientes brotaban continuamente de los propulsores y, después de unos segundos, podían sentir que la nave espacial se sacudía un poco. En poco tiempo, despegó lentamente como un caracol. Después de unos minutos, la llama se convirtió en haces de luz mientras atravesaba el espacio oscuro. La nave espacial aceleró gradualmente. Un meteorito se estaba moviendo rápidamente hacia la nave espacial, pero antes de que lograra golpearla, fue alcanzado por un rayo láser de alta potencia que salió de la nada, haciendo que el meteorito desapareciera. En ese momento, la estación central de control de la nave se llenó de gente. Aparte de la tripulación, Lo Yuan y la alta dirección también se reunieron para monitorear la prueba de vuelo juntos. La nave espacial está acelerando a 1 km por segundo, 1.1 km por segundo, 1.2 km por segundo. Desde que fue la primera prueba, la seguridad era de suma importancia. La nave espacial aceleró a una velocidad relativamente lenta. En la esquina superior izquierda de la mesa de control principal, había alrededor de 6 pantallas grandes y tridimensionales con un flujo interminable de datos y fórmulas computacionales que estaban cambiando rápidamente. La gente normal se sentiría mareada al mirar las pantallas. Era extremadamente complicado operar una nave espacial como la que volaba a tales velocidades. Aparte del hecho de que la nave podría encontrarse con meteoritos en cualquier momento, la fuerza gravitacional que rodea a los planetas también afectaría la trayectoria de vuelo. Se requirió mucho esfuerzo para precalcular la trayectoria de vuelo de cada meteorito y ajustarlo constantemente para asegurar que la trayectoria de vuelo de la nave espacial refleje las trayectorias del meteorito. Sin un sistema de inteligencia artificial que fuera lo suficientemente poderoso como para tomar control de todos estos cálculos, el vuelo interestelar en la nave espacial dependería de la suerte. Si tuvieran suerte, estarían a salvo o la nave espacial podría ser destruida y los pasajeros morirían. La transmisión de datos en la pantalla era aburrida y, aparte de los matemáticos silenciosos que habían consumido el elixir de la sabiduría antes, haciendo silenciosamente cálculos en sus corazones, no muchos de ellos lo habían notado. La mayoría de ellos estaban enfocados en la pantalla tridimensional colocada en el centro de la habitación. Las escenas en la pantalla eran significativamente más brillantes y también se podían ver meteoritos en el espacio. Sin embargo, un avistamiento de meteoritos era raro y la mayoría de las veces, solo podían ver estrellas más brillantes que las de la Tierra. Durante el vuelo, la nave espacial fue operada básicamente por el sistema de inteligencia artificial. El equipo no tenía que hacer nada más a menos que fuera necesario dar nuevas instrucciones. Estaban principalmente allí como ayudantes desde que eran humanos y el sistema de inteligencia artificial podía responder a los accidentes más rápido de lo que podían. No tenían reflejos y no eran necesarios pulsos adicionales de botones. De hecho, tiene un sistema operativo que se adapta a las nuevas instrucciones, asegurándose de que todos los sistemas en el barco respondan de inmediato, ya que todo estaba vinculado a su sistema lógico. Teniendo en cuenta el número de cálculos que su sistema lógico podía realizar, era sin duda, infinitamente mejor de lo que los humanos podían hacer. Incluso Lo Yuan no podía compararse con eso. Fue él entre los seres sintientes y las máquinas. Independientemente de cuán inteligente era una criatura, uno nunca podría superar la potencia de cálculo de una supercomputadora de 100.000 qubits. La única manera en que un ser sensible podía compararse con eso era si tenía un cerebro cuatridimensional completamente despierto. Los qubits son la unidad básica mínima de una computadora cuántica de la misma manera que un bit lo es en una computadora común. A medida que pasaba el tiempo, la nave espacial aceleró a una velocidad de cerca de 100 km por segundo. El planeta amarillo parduzco apareció en el campo de visión de todos. Era Venus, que también resultó ser el destino del vuelo. La razón por la que la nave espacial estaba volando hacia Venus en lugar de Marte era que había un cinturón de meteoritos entre la Tierra y Marte, lo que complicaba la maniobra. Dado que esta fue la primera prueba, la seguridad fue de suma importancia. Será error del traductor y diagonal o del autor, pero el cinturón de asteroides está después de Marte y antes de Júpiter, pero puede estar refiriéndose a otra cosa como los restos de la Luna a causa de Gerard. Era solo una corta distancia entre ellos y Venus, casi similar en tamaño a la Tierra. Parecía un mármol de color marrón amarillento que colgaba silenciosamente en el cielo nocturno. Amplié la vista sobre Venus. Lo Yuan ordenó después de mirarlo por un momento. Sí, capitán. El sistema de inteligencia artificial respondió. La pantalla tridimensional en el centro se dividió en dos y el planeta se amplió,
ocupando la mitad de la pantalla después de unos momentos. Sin embargo, continuó ampliándose con la pantalla tridimensional proporcionando un cierto grado de inmersión. Además de la pantalla de alta definición, hizo que las personas se sintieran como si estuvieran aterrizando en el planeta. Después de unos segundos, la lente había penetrado a través de la capa atmosférica. No se veía tan pacífico como lo era a través de la visión remota. La capa atmosférica fluía violentamente, creaba un fuerte viento que causó un revuelo en el aire. Comparado con el fuerte viento aquí, el tifón que ocurrió en la Tierra fue considerado como una suave brisa y lluvia fina. Aunque las bombas de antimateria causaron la caída de la humanidad, el fenómeno en Venus probablemente acabaría con los humanos en unos pocos días. El sistema de imágenes de la nave espacial era temible. La imagen continuó ampliándose y, en unos instantes, penetró a través de la densa atmósfera y ahora se veía una vista del suelo. Parecía un infierno con una atmósfera destructiva. Había volcanes que arrojaban magma por todas partes y, al mismo tiempo, las montañas estaban corroídas por los gases ácidos concentrados, formando rocas de formas extrañas. La mayoría de los que vieron esto estaban aterrorizados, ya que era la primera vez que veían un fenómeno así. Según lo que el sistema ha detectado, es un planeta terrestre. Radio, 5051.8 kilómetros. Fuerza gravitacional, 0.9 G. La temperatura de la superficie es de aproximadamente 400 grados Celsius. La presión es 90 veces la presión en la Tierra. El 97% de la atmósfera es el dióxido de carbono que contiene una gran cantidad de agua. Tiene un bajo valor de terraformación y se recomienda su uso como un planeta minero. Lo Yuan sonrió irónicamente cuando escuchó la recomendación del sistema de inteligencia artificial. Ellos iban a dejar la Tierra pronto. Para la mayoría de ellos, era menos probable que pudieran regresar a la Tierra en algún momento de sus vidas. Capítulo 502. La Primera Guerra Interestelar, y, el sistema de inteligencia artificial parecía detectar algo. Los datos fluyeron como una cascada en la pantalla izquierda mientras sonaba. Capitán, una criatura interestelar ha sido detectada. Está a 78.8 millones de kilómetros de la nave espacial, dijo el sistema de inteligencia artificial. Lo Yuan se sorprendió cuando lo vio por primera vez, pero finalmente, se convirtió en emoción. El elixir de sabiduría se había convertido en el principal impulsor del desarrollo humano, pero la energía activa proporcionada por el cristal de energía era limitada, lo que también fue la razón principal por la que la producción del elixir se había estancado. Podrían producir un máximo de 2000 tubos de elixir de sabiduría por año. Hace una semana, las estadísticas mostraron que solo 6.123 personas habían consumido el elixir de la sabiduría. La proporción fue absolutamente patética, ya que había 300.000 investigadores. Lo Yuan pensó que la proporción era patética. Sería una situación comprensible si no fuera suficiente para los civiles, pero al menos, deberían haber sido capaces de producir una cantidad suficiente para los investigadores. Tenía científicos que investigaban sobre la energía activa. De hecho, dicha investigación había comenzado desde la era del área de reconstrucción. La energía activa era misteriosa, casi invisible e inobservable. Aparte de la materia orgánica que emite energía activa, ni siquiera pudieron observar la energía de los cristales de energía en las bestias mutadas de alto nivel. Lo contradictorio era que, aunque era inobservable, definitivamente afectaba a las vidas. Incluso en el nivel en que se encontraba la tecnología humana en la actualidad, no se realizó suficiente investigación en esta área, por lo que sintetizarla estaba fuera de discusión. La única forma de expandir la producción del elixir de sabiduría con efecto inmediato era matar más criaturas interestelares. Desafortunadamente, el sistema solar era muy vasto e incluso si el avanzado sistema de detección de la nave espacial y su poder computacional poderoso, buscar una criatura interestelar era como buscar una aguja en un pajar. Para colmo, había una cantidad incontable de estrellas que bloqueaban su visión, lo que aumentaba la dificultad para encontrar criaturas interestelares y, debido a eso, no encontraron ninguna en los últimos 3 años. Sin embargo, no esperaban encontrar uno en su primer vuelo de prueba. ¿Dónde está? Lo Yuan preguntó de inmediato. Está detrás de Venus, frente al Sol. Mientras el sistema de inteligencia artificial hablaba, proyectaba la escena en la pantalla grande. Venus ocupó la pantalla y había un punto insignificante que flotaba no muy lejos del planeta, casi imperceptible. Si el sistema de inteligencia artificial no lo mencionara y ampliara el planeta 1000 veces, nadie se habría dado cuenta del punto negro. Amplíalo. Justo después de que Luo Yuan lo instruyó, el sistema de inteligencia artificial amplió el pequeño punto tanto como pudo hasta que ocupó toda la pantalla. Con el sol detrás, había una gran cantidad de luz de fondo en la imagen,
pero era lo suficientemente clara. Mirando el movimiento torpe que estaba haciendo, parecía una criatura acuática. Luo Yuan pensó que parecía familiar y finalmente se dio cuenta de que era la criatura interestelar que vio en la Luna hace un tiempo. Había salido de la Luna y terminó aquí a lo largo de los años. Sin embargo, la exclamación de Luo Yuan no fue la emoción o la de encontrarse con un viejo amigo, sino que fue vengativa. Tales criaturas interestelares no eran beneficiosas para los humanos y continuaba su existencia en el sistema solar. La existencia de criaturas interestelares fue un completo milagro, su camino evolutivo coincidió con el desarrollo de la tecnología. Al analizar sus habilidades, especialmente la forma en que utilizaron la energía y el campo de fuerza que pueden utilizar, ayudaría a los humanos a avanzar en su tecnología mucho más rápido. En realidad, desde que los humanos adaptaron la tecnología glaciana para su propio uso, los investigadores han estado poniendo más atención en la energía activa de estas criaturas interestelares. El único problema era que la criatura interestelar estaba demasiado lejos de donde estaban. Además, tenían su primer vuelo de prueba hoy. Si volaran de inmediato, sería demasiado arriesgado y llevaría demasiado tiempo volar a velocidades tan lentas. Pensó por un momento y dijo, Oficial San, ¿podemos lanzar los acorazados interestelares ahora? Informando, Capitán, tenemos 5 acorazados interestelares con sistemas de armas modificados que están listos para comenzar en cualquier momento. Un hombre de mediana edad se puso de pie en su asiento, se inclinó ante Luo Yuan y dijo en voz alta, «Vamos a todo, matemos a esa bestia gigantesca». «Sí, capitán». Había 5 miembros de la tripulación entre ellos que tenían cascos personalizados equipados con dispositivos de comunicación cuántica. Podrían usar la computadora cuántica en miniatura en sus visores de casco para conectarse y operar los buques de guerra interestelares. Poco después, la cubierta de vuelo en un lado de la nave espacial se abrió y 5 acorazados interestelares salieron disparados de plataformas de lanzamiento electromagnéticas. Antes de que los motores estuvieran en funcionamiento, cada acorazado se movía a una velocidad impresionante de 300 kilómetros por segundo. Teniendo en cuenta el peso del acorazado, se lanzaría a una velocidad de 150 kilómetros por segundo. La cantidad de presión ejercida sobre los metales comunes que viajan a tales velocidades los deformaría, pero los acorazados no se vieron afectados pronto. Los 5 acorazados interestelares encendieron sus motores y volaron como flechas, disparados al espacio. Aceleraron a una velocidad asombrosa y pronto desaparecieron de la vista en la pantalla. Después de volar durante 1 hora, el vuelo de prueba se completó según lo planeado, ya que Luo Yuan y un grupo de la gerencia salieron de la sala de control, uno tras otro. No había prisa, ya que los acorazados tardarían un poco antes de llegar a la criatura interestelar. Incluso si los aviones de combate volaban a la velocidad más segura, que era de 1.500 kilómetros por segundo, tardarían al menos 14 horas en llegar a su destino. ¿Pueden estos acorazados derrotar a la criatura interestelar? Como había demasiadas personas antes, Chen Xinghe le preguntó a Luo Yuan cuando entraron en su oficina. Desde la colección de alto perfil del equipo del proyecto de la carcasa de criaturas interestelares de la Tierra, esta misteriosa y poderosa criatura había hecho su debut ante la gente común. Su asombroso tamaño y su misteriosa energía excavaron en la curiosidad de las personas al tiempo que las aterrorizaban al mismo tiempo. Fue un tema candente entre las personas durante bastante tiempo. Solo lo sabremos después de que comience la batalla, Luo Yuan dijo mientras se relajaba en su silla. Para ser completamente honesto, no tenía idea de lo que pasaría al final. Sin embargo, con la movilidad de los acorazados interestelares, incluso si no lograban matar a la criatura, siempre podían escapar. Lo único que tenían que considerar era la defensa. Estos acorazados no fueron la primera generación, sino la segunda generación de la tecnología. Sus balas electromagnéticas solo fueron 1.5 veces mejores que el arma anterior. Podía alcanzar los asombrosos 150 millones de kilovatios que equivalían a 3 de las presas de las 3 gargantas. Aunque la punta del proyectil solo pesa 1 kilogramo, no sería menos poderosa que una bomba nuclear. Lo que era aún más impresionante era que podía lanzar una bala cada 3 segundos. Otras armas eran igualmente poderosas y los acorazados interestelares no eran menos poderosos que los de los glacianos. Después de una breve conversación, Chen Xinghe decidió no molestar más a Luo Yuan y se fue de la oficina. Luo Yuan tomó un sorbo de té y comenzó a revisar la pila de documentos que tenía ante él. La cuenta regresiva había comenzado desde que los humanos abandonaron su sistema solar. El experimento de si la humanidad era capaz de un viaje interestelar fue bastante intenso. Durante este periodo, todos los departamentos fueron agitados, incluso para Luo Yuan. Capítulo 503, la Primera Guerra Interestelar. 2. En la sala de control central, el líder del equipo, Zhong Wokeoin, llevaba un casco y controlaba el buque de guerra a través de la computadora cuántica en miniatura en su visor mientras volaba hacia el sol.
En comparación con los otros pilotos novatos que solo tuvieron un poco más de 100 horas de experiencia de vuelo a lo largo de toda su carrera, fue sin duda el más experimentado allí desde el establecimiento del equipo. Tenía casi 20 años de experiencia en vuelo durante el área de reconstrucción y, aunque la aeronave utilizada durante esa era ahora estaba obsoleta, el hecho de poder sobrevivir en el duro ambiente del área de reconstrucción definitivamente lo convirtió en un piloto de élite. Sin embargo, no siempre tuvo suerte y su avión tuvo una colisión con un ave mutada durante una batalla que causó que su avión se estrellara. A pesar de que logró sobrevivir y escapar del avión estrellado, su brazo había sido atravesado por una rama de árbol cuando aterrizó causando graves heridas. Fueron enviados de regreso al área de reconstrucción 3 días después. En ese momento, la carne alrededor de su herida había comenzado a decaer y un trozo de su carne estaba más allá de la salvación. Aunque fue sanado, su brazo no era tan flexible como lo era antes y eso fue como un retiro anticipado para pilotos. Después de recuperarse, regresó a United City y se unió a la entrevista que se realizó para reclutar nuevos pilotos. Esto le permitió escapar de la guerra entre humanos y glacianos. John Wokeoin pensó que se había despedido de su carrera como piloto, pero no esperaba ser reclutado una vez más como piloto. El desarrollo tecnológico estaba más allá de su imaginación más salvaje. Nunca se imaginó a sí mismo piloteando un buque de guerra interestelar en esta vida a pesar de que lo controlaba a través de sus ondas cerebrales. Miró la interfaz de los acorazados y, al ver pasar ocasionalmente los asteroides en la pantalla, sintió que estaba en el mismo acorazado. Estaba nervioso al principio, pero lentamente comenzó a adaptarse a eso. John Wokeoin observó la velocidad que se mostraba en la interfaz de la sala de control y había alcanzado la velocidad máxima de 1.500 km por segundo, que era su umbral para un viaje seguro. Como el punto de referencia estaba demasiado lejos, sin mirar la velocidad mostrada, uno no sentiría ningún movimiento en absoluto. Por favor envíeme un informe de su situación. John Wokeoin conectó el dispositivo de comunicación y dijo a todos los miembros del equipo, aunque solo estaban junto a él y podía escucharlo sin usar el dispositivo de comunicación, pero como piloto experimentado, este procedimiento era obligatorio. Les ayudaría a evitar accidentes la mayor parte del tiempo. Después de todo, volar un acorazado interestelar era demasiado fácil. Era básicamente una prueba idiota y no requería ningún paso adicional. Para ponerlo en perspectiva, incluso un cerdo podría volarlo si pasas un tiempo enseñándolo y, con el tiempo, podría ser mejor que cualquiera de los pilotos aquí. Las operaciones simples de los acorazados habían provocado que muchos de ellos se relajaran. Informando, líder del equipo. Todo está bien con Swan. Informando, líder del equipo. Todo está bien con Crowd. Informando, líder del equipo. Todo está bien con Eaglet. Informando, líder del equipo. Todo está bien con Sparrow. NT se oye mejor en inglés, por lo que así lo voy a dejar. Sparrow, Eagle, presten atención a la formación de vuelo, no se desvíen de sus posiciones. John Wokeoin miró la posición de los otros acorazados en el mapa y notó que se habían desviado de su posición. Tales pilotos jóvenes y responsables eran un dolor de cabeza para alguien como el que tenía una vasta experiencia en el ejército y había desarrollado un carácter aburrido con el tiempo. No solo no eran disciplinados, a menudo también querían presumir. Afortunadamente, los acorazados estaban en piloto automático. Si se trataba de aviones obsoletos, es posible que ya se hayan estrellado y quemado. Afortunadamente para él, aún podía ser capaz de manejar a los novatos, así que todavía no había problemas. Cerró los ojos por un momento, ya que tomaría un tiempo antes de que llegaran a su destino. Fue un desafío para él tanto física como mentalmente, especialmente para un hombre de mediana edad como él, que necesitaba más energía para mantenerse al día con los más jóvenes. Además, eran la primera línea de defensa y serían los primeros en entrar en una pelea, así que todo tenía que hacerse perfectamente. El ejército en realidad era muy escéptico sobre el desarrollo de un acorazado interestelar y se debatieron interminablemente de manera caótica. El campo radical sugirió que el campo de batalla cambiaría de un campo de batalla bidimensional a un campo de batalla tridimensional y el viejo modelo de guerra en la Tierra ya no sería efectivo. Después de todo, una nave espacial normalmente tendría una cantidad aterradora de fuerza de combate, un sistema de defensa casi impenetrable y la capacidad de detección más avanzada. En comparación con el acorazado interestelar, los dos no estaban cerca, especialmente porque la nave espacial tenía armas láser que hacían ineficaces a los acorazados. Aunque los acorazados interestelares también tenían armas basadas en láser, su energía limitada limitaba su capacidad para destruir una nave espacial. El láser en la nave espacial, por otro lado, podría destruir un acorazado interestelar fácilmente incluso con sus láseres más débiles. Ambos eran incomparables.
En tales circunstancias, tendría que haber una cantidad inconmensurable de acorazados interestelares en el frente de batalla para que haya suficiente poder de fuego para destruir una nave espacial masiva o no habría una posibilidad de ganar. John Wokeoin no se atrevió a estar en desacuerdo con la opinión y, aunque no fue uno de los radicales que apoyaron la idea de una nave nodriza, estaba completamente en desacuerdo con la idea de utilizar la nave nodriza como la principal fuerza de combate. Era la única nave espacial que pertenecía a la humanidad y toda la humanidad residía en la nave espacial. Incluso si fabrican su propia nave espacial, estarían limitados por la escasez de recursos. Comparando la nave espacial con sus acorazados, esta última era relativamente barata de hacer. La cantidad de acero requerida para construir una sola nave espacial fue suficiente para construir hasta 10.000 acorazados. Incluso si todos los acorazados fueran destruidos y solo uno atravesara las líneas enemigas, la humanidad aún se beneficiaría. Además, la brecha tecnológica no era nada de qué preocuparse. Lo único de lo que tenían que preocuparse eran estos: el enemigo era más fuerte o más débil que los humanos. La primera era la situación actual a la que se enfrentaban y la única forma de escapar era mientras los acorazados distraían al enemigo para detener el ataque, mientras que, en la última situación, sería mejor si tuvieran una gran cantidad de acorazados atacando a la vez. En su opinión, las futuras naves espaciales serán una combinación de naves espaciales y acorazados, mientras que los acorazados individuales aumentarán la fuerza de la flota. Todos estos jugarán un papel importante en las fuerzas defensivas y ofensivas de la flota. En las primeras etapas de la guerra, será responsable de las operaciones de inteligencia. Durante la guerra, ayudará a los ataques lanzados y se esforzará por bloquear la artillería enemiga. Independientemente del nivel en que se encuentre la tecnología humana, los acorazados interestelares seguirán siendo una fuerza a tener en cuenta. Venus ahora estaba lejos detrás de ellos. En comparación con el planeta, la criatura interestelar seguía siendo un punto insignificante. Habían pasado 13 horas y ya habían tomado su almuerzo y cena, finalmente acercándose a su objetivo. Estaban a menos de 500.000 kilómetros de la bestia y aunque la distancia era ridícula para los humanos antes del apocalipsis, ahora solo llevaba 5 minutos en los acorazados interestelares. John Wokeoin tenía toda su atención enfocada, estaba en su modo de batalla. Contó de 10 en su mente y ordenó: todos, disminuyan a 500 kilómetros por segundo. Swan, Roger, Sparrow, Roger, Eagle, Roger, Crow, Roger. La bestia gigantesca vagaba en el espacio. El sol abrasador detrás de él le había dado un bronceado dorado. Estaba tan cerca del sol que la luz brillante causaba dolor en los ojos. La temperatura podría subir de 400 a 500 grados Celsius si estuviera tan cerca del sol, pero la temperatura no era nada. Quizás la distancia aún era bastante significativa, por lo que no percibía el peligro que se avecinaba. Continuó vagando cerca de la órbita. El tiempo pasó y pronto, cuando estaban a 10.000 kilómetros de la bestia, John Wokeoin dio una orden: todos, preparen las artillerías láser, ataquen. En 0,3 segundos, 10 láseres de alta energía pasaron por el espacio y golpearon el cuerpo de la criatura interestelar con un brillo tenue. Su cuerpo tembló cuando sus gemidos se silenciaron en el espacio. En poco tiempo, su cuerpo comenzó a arder y emitió ondas de choque. Sin embargo, aunque tuvo bastante reacción al ataque, su reacción fue simplemente el resultado de su inseguridad después de ser atacado. De hecho, los láseres no hicieron nada para dañarlo, aparte de enviar una onda de choque. Después de varios ataques, los miembros del equipo notaron que algo estaba mal. Señor, el láser parece no funcionar en absoluto. John Wokeoin no respondió de inmediato. Observó la reacción de la bestia desde la pantalla, admirándola. La criatura era tan increíble que podía defenderse contra un ataque de tanta energía. Los láseres simplemente le hicieron cosquillas, pero no pareció tomar represalias, sino que simplemente tomó el ataque de frente. Pero pensando en lo que había sucedido, el ataque llegó a una distancia de 10.000 kilómetros y la bestia probablemente no vio los acorazados. ¿Estima la velocidad máxima de la criatura interestelar, por favor? John Wokeoin le preguntó al sistema de inteligencia artificial usando la computadora cuántica. 30.5 kilómetros por segundo. El sistema de inteligencia artificial de los acorazados estaba muy por detrás en comparación con el de la nave espacial. Era mucho más rígido en comparación. John Wokeoin se aprovechó de la situación e ideó un plan para la batalla. Tenían la ventaja mientras los acorazados no se acercarán a su cuerpo. Con la velocidad a la que viajaban los acorazados, nunca podrían ser derrotados. Él ordenó de inmediato romper la formación, usa las balas electromagnéticas y ataca a voluntad. Creía que la bala electromagnética definitivamente funcionaría. Una vez que se dio la orden, un par de pilotos aclamaron. Parecían perros callejeros emocionados que volaban libremente por todas partes. Capítulo 504. La Primera Guerra Interestelar. 3. Alcalde. Alcalde. Lo Joan asintió mientras caminaba hacia la sala de control central.
Eran las 3 de la mañana, pero todavía había personal de guardia. Caminó apresuradamente hacia la consola. ¿Cuál es su estado ahora?, preguntó Luo Yuan. El sistema de inteligencia artificial de la nave espacial era lo suficientemente inteligente como para identificar incluso instrucciones poco claras. Sí, capitán. El sistema de inteligencia artificial respondió. La pantalla en el medio de la sala cambió para mostrar la imagen del campo de batalla. Parecía caótico y era debido a la interferencia o la distancia excesiva que causaba que la bestia interestelar se viera borrosa en la pantalla. Sin embargo, estaba claro que había fuego en su cuerpo y sangre coagulada que flotaba en el aire como piedras preciosas. Fue herido. Los acorazados interestelares eran poderosos y los resultados de las balas electromagnéticas eran una prueba de ello. Cada bala tenía tanta potencia como 4.000 toneladas de TNT. En comparación con una bomba nuclear que fue similar a 10.000 toneladas de TNT, puede parecer insignificante, pero en comparación con un misil, su poder fue 6.000 veces más alto. Para colmo, las balas electromagnéticas estaban hechas de metal extremadamente denso, pesaban solo 1 kilogramo y eran un poco más pequeñas que una canica. Una vez que se disparó la bala, independientemente de la defensa o la fuerza de la criatura interestelar, sería como un pedazo de papel. Estaba hecho de un metal potente y denso que tenía una alta tolerancia al calor. Era un metal extremo. Como su nombre indica, el metal estaba en un estado que estaba entre los metales normales y los metales supersólidos. Fue creado mediante la compresión de millones de toneladas de metales regulares y el uso de otras técnicas para estabilizar su forma. La brecha entre los átomos era más pequeña hasta el punto donde se comprimía la brecha entre los átomos y los electrones. La densidad de su forma final fue de 2 a 3 veces mayor que la de los metales normales. Al mismo tiempo, sus características físicas también cambiaron. Su dureza estaba más allá de la imaginación humana e incluso un diamante era como el toufo en comparación con este metal. Su punto de fusión fue de más de 10.000 grados centígrados y fue mucho más allá de los metales normales. Era el nivel más alto de tecnología metalúrgica propiedad de los glacianos y este nanomaterial fue la base de su fortaleza. Sin embargo, el mismo tipo de aleación tuvo diferentes usos y se realizó de manera diferente dependiendo de la proporción de elementos utilizados en el compuesto. Por ejemplo, el casco de la nave espacial estaba hecho de ilmenita donde su densidad era de 42 gramos por centímetro cúbico, más del doble de la densidad del oro. Lo más importante, su dureza, tenacidad y punto de fusión eran muy altos y podía alcanzar los 50.000 grados Celsius. Además, tiene propiedades absorbentes prometedoras, lo que la convirtió en una excelente opción para los acorazados y megaestructuras interestelares de la humanidad. NTE, la ilmenita es un mineral óxido de composición Fe2 y Ti4 y O3 ilmenita brillante ilmenita opaca. Por otro lado, los aviones Glacian se construyeron para la velocidad, por lo que utilizaron aluminio, ya que su densidad era de solo 12 gramos por centímetro cúbico. Las balas electromagnéticas, por otro lado, estaban hechas de tungsteno que tenía una densidad de 98 gramos por centímetro cúbico. Su tolerancia a la colisión le permitió permanecer estable cuando entró en la atmósfera. Con su dureza, un golpe por la bala causaría una impresionante cantidad de destrucción. No solo causó explosiones en la superficie sino también explosiones internas. La parte difícil de esta batalla fue porque la criatura interestelar era demasiado grande. No importaba cuánto daño le hicieran, se sentía insignificante en su cuerpo gigantesco. Su voluntad de vivir también fue aterradora y Luo Yuan lo sabía muy bien. Hasta cierto punto, tales criaturas interestelares eran casi inmortales. Mientras su cristal de energía estuviera intacto, sería difícil matarlo por completo. Por supuesto, Luo Yuan no esperaba que los acorazados lo mataran por completo. Mientras lograron destruir su cerebro como el anterior, lucharan e impidieron que deambulara, la misión se consideraría completada. Sin embargo, el cerebro ni siquiera se vio afectado incluso después de que comenzaron a usar las balas electromagnéticas. Tal vez, tales criaturas eran sensibles al peligro y aunque su cuerpo gigantesco evitaba que se moviera demasiado rápido en un espacio limitado, todavía podía evitar golpes críticos. Parecía estar desgastado y sangrando, pero en realidad no lograron lesionarlo en sus partes más importantes. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Luo Yuan miró por un rato y preguntó. 2 horas, 45 minutos y 35 segundos. El sistema de inteligencia artificial respondió. Luo Yuan frunció el ceño cuando escuchó eso. Aunque los acorazados interestelares estaban equipados con una cantidad significativa de municiones, la alta frecuencia de disparos eliminaría 1.2 toneladas de municiones por hora y solo tenían 1 hora más o menos antes de que se agotaran las balas. Deberíamos haber hecho que los acorazados llevaran balas de antimateria, Luo Yuan pensó para sí mismo. Sin embargo, era solo un pensamiento, ya que la antimateria era preciosa y sería devastador si destruyera el cristal de energía. Tal vez el ataque no dañó a la criatura interestelar o tal vez, solo estaba pretendiendo no ser afectado.
Fuera lo que fuera, la distancia entre los acorazados y la criatura se estaba acercando. Esto fue especialmente así para uno de los acorazados, ya que se acercaba cada vez más a la criatura. De repente, parecía haber un accidente cuando se escuchó un ruido en el departamento de vuelo. ¿Qué pasó? Porque la pantalla es negra. El mío también. No puedo conectarme con el acorazado. Los pilotos no sabían lo que había pasado. Era lo mismo para el líder Joan Wokeoin y él también estaba en un borrón. Intentó varias veces más, pero la computadora en miniatura mostró un mensaje. La conexión falló. Sintió que algo estaba mal. De repente, uno de los pilotos lo sacudió y señaló hacia adelante y fue entonces cuando Joan Wokeoin notó que venía el alcalde. Se quitó el casco y se levantó ansiosamente antes de correr hacia Luo Yuan. Alcalde, Luo Yuan escuchó la conversación y agitó la mano. Ve a ver qué está pasando. No te estreses, vamos. Para los humanos, dañar un par de acorazados no era nada. Con las altas tasas de fabricación, tales acorazados solo requieren de 5 a 6 días para construir. En menos de un mes, se podrían reponer fácilmente. El único problema fue su falta de recursos. Joan Wokeoin volvió a lo suyo con una expresión de inquietud en su rostro. Luo Yuan miró la pantalla, pero todo parecía normal. Frunció el ceño mientras miraba a los acorazados que no detuvieron su acercamiento a la bestia, sino que continuaron sus ataques. Sabía muy bien que, como la nave espacial estaba demasiado lejos de la batalla, el video que estaban viendo en la pantalla se retrasó unos minutos. A medida que pasaba el tiempo, los acorazados en la pantalla se acercaron y ahora estaban a menos de 10 kilómetros de la criatura. En el espacio exterior, tales distancias se consideraban riesgosas tanto para la bestia como para los acorazados, ya que solo llevaría menos de un segundo chocar entre sí. Los ojos de Luo Yuan no abandonaron la pantalla mientras usaba su previsión para prever los accidentes que ocurrirían. Quizás sintió que su vida estaba siendo amenazada cuando finalmente se dio cuenta de que algo lo estaba atacando. El brillo en la bestia se hizo más brillante y, en poco tiempo, abrió la boca y lanzó un rayo azul al espacio oscuro. Todos los motores de acorazados murieron, incluso el que estaba bastante lejos. Investigue los daños en los acorazados. Luo Yuan comandó el sistema de inteligencia artificial en un tono serio. Se detectaron rayos gamma y duraron 15 nanosegundos. La radiación fue de 100 millones MeV y esto fue sin duda la razón por la cual los acorazados perdieron contacto. Los niveles de radiación estuvieron cerca de lo que una supernova que explotó hace 60 años. Luo Yuan se sorprendió, sabiendo muy bien que esta patética figura no era el verdadero impacto de los rayos gamma, ya que la cifra se medía desde 10 millones de kilómetros de distancia. Si su poder se midiera en un punto en blanco, estaría más allá de la comprensión humana. Después de todo, los buques de guerra interestelares no estaban destinados a volar fuera del espacio, ya que se hicieron teniendo en cuenta el entorno en el que estaban destinados a volar en el espacio. Su defensa contra la radiación y las ondas electromagnéticas eran bastante fuertes y los rayos gamma y el viento solar regulares no podían hacer nada a menos que estuviera más allá de sus límites defensivos. Luo Yuan notó que la imagen de la criatura interestelar en la pantalla que inicialmente era borrosa debido a la interferencia ahora estaba clara. Su cuerpo estaba lleno de agujeros causados por las balas electromagnéticas. La sangre se estaba acumulando en bolas que flotaban a su alrededor, como piezas de piedras preciosas. La criatura interestelar parecía haber agotado toda la energía de su cuerpo, lo que hacía que ahora estuviera completamente en silencio. No solo había agotado su capa de energía, sino que ni siquiera se movió más. Parecía un cuerpo muerto que flotaba en el espacio. Luo Yuan miró a la bestia gigantesca durante mucho tiempo y tuvo una epifanía. Preguntó al sistema de inteligencia artificial, ¿puede el láser de la nave espacial golpearlo? Había 4 cañones de partículas principales, 4 cañones electromagnéticos principales y 125 cañones láser en la nave espacial. Los 2 primeros no eran adecuados para el ataque de larga distancia. Aunque la pistola de partículas podría usar la ayuda de un acelerador para alcanzar velocidades de luz tenue, pero las partículas no eran tan fáciles de controlar como los fotones. Dado que los cañones electromagnéticos eran demasiado lentos, para cuando el arma estuviera lista, el objetivo habría dejado su punto original unos pocos miles de kilómetros. Aunque la bestia no parecía estar moviéndose, todo se movía en el espacio. Ya sea el Sol o los planetas cercanos, la gravedad de los planetas lo movería a una velocidad sorprendente. Por otro lado, los cañones láser servirían principalmente como armas de seguridad cuyo objetivo principal era destruir pequeños asteroides que estaban bloqueando el camino. Su fuerza era más débil que las 2 anteriores, pero fue suficiente para matar a una criatura interestelar que había perdido su fuerza. Capitán, desafortunadamente, la probabilidad de que el láser alcance el objetivo es de solo 0,000167%. El sistema de inteligencia artificial respondió, la probabilidad no era diferente a 0. Luego, el sistema de inteligencia artificial explicó, el objetivo está cerca del Sol y su gravedad distorsionaría la luz.
He detectado el objetivo y se estima que su ubicación real es de 12 a 35 minutos. Además, la superficie de la estrella parece violento y fluido como si pudiera explotar en cualquier momento. Los cambios inusuales en los movimientos causarán pequeños cambios en la gravedad, lo que a su vez hará que los datos sean impredecibles. Sin embargo, si estamos dentro de 1.000.000 de kilómetros, la tasa de éxito aumentará al 1,45%. NTE, 12 a 35 minutos, es probable que se refiera a 12 a 35 minutos, es decir, una medida de grados. Un grado tiene 60 minutos. Para ubicar a la Gerard en la circunferencia en base al Sol, Luo-Yuan instantáneamente no estuvo de acuerdo con la sugerencia del sistema de inteligencia artificial en su mente. En primer lugar, el primer vuelo de prueba acababa de terminar y no era conveniente volver a viajar. Incluso si él decidiera volar allí, tardaría mucho tiempo en llegar al destino. Como la nave espacial no era una nave no tripulada, tenía que considerar si otros podían soportar la presión de la aceleración que debía mantenerse en un G porque eran humanos. A ese ritmo, necesitarían de 3 a 4 días para llegar y para entonces, con la fuerte voluntad que tenía la criatura interestelar, ya se habría recuperado. Si tuvieran mala suerte y la criatura decidiera lanzar otro estallido de rayos gamma, su nave espacial podría dejar de funcionar. Luo-Yuan era solemne mientras miraba a la inmóvil criatura interestelar. Era una rara oportunidad y si iba a perder esta oportunidad, no tenía idea de cuándo sería el momento perfecto. Por favor, abra la cabina superior. Voy a ir al espacio, Luo-Yuan le dijo al sistema de inteligencia artificial después de pensar por un rato. Entendido, abriendo la cabina superior. Pronto, dejó la nave espacial y se aventuró en el espacio. Se dio la vuelta para mirar a la nave espacial cuando inició su burbuja de espacio-tiempo y se fue. Capítulo 505, el segundo cristal de energía. Luo-Yuan viajó lentamente en su burbuja de espacio-tiempo al principio, pero estaba acelerando. En 10 minutos, aceleró a más de 1.000 kilómetros y su velocidad seguía aumentando a un ritmo aterrador. Luo-Yuan había estado ocupado con el papeleo durante los últimos años y al mismo tiempo, trató de suprimir sus habilidades para evitar lastimar a las personas que lo rodeaban si se salía de control. Poco a poco se había acostumbrado a la necesidad de obtener más fuerza física, pero en cambio, ahora se enfocaba en mejorar el control que tenía sobre su cuerpo. Su fuerza se había deteriorado ligeramente desde hace 3 años, pero en general, sus habilidades habían mejorado. A lo largo de los últimos 3 años, su voluntad había aumentado a más 1,9. Con el corazón del algarrobo embrujado, su voluntad ahora era un impresionante más 2,0. Mientras tanto, con la ayuda del corazón de la sabiduría, que solo fue efectivo para aquellos con una inteligencia por debajo de 18 puntos, su inteligencia ahora era más 1,8. Esas fueron las mejoras tangibles de sus habilidades y las actualizaciones intangibles fueron aún más impresionantes. El control que tenía sobre su cuerpo estaba ahora en el nivel molecular, permitiéndole alterar sus rasgos, color de piel, peso, incluso hasta el punto en que pudiera ajustar su materia ósea y órganos para volver a su altura original. Si Luo-Yuan quisiera, incluso podría alterar su estructura molecular para transformarse en otra forma de vida, era algo simple para él. Ya no le tenía miedo a su cuerpo de 4 dimensiones, ya que podía alterar el estado en el que se encontraba su cuerpo, como él quería. Si eso no funcionaba, siempre podía referirse a la información que los Glacians tenían sobre las sustancias. Al reducir las brechas entre los átomos para colapsarlos, podría reducir el tamaño de su cuerpo de 2 a 3 veces en un instante. La única parte difícil era que la masa de su cuerpo no cambiaría. Siempre habría un camino, pero dado que la fuerza de su voluntad era limitada, las ideas que había conservado eran un pensamiento. 15 minutos después, dejó de acelerar mientras se estabilizaba a una velocidad aterradora de 12.000 kilómetros por segundo. Si alguien observaba su ruta de viaje, notaría que no se movía en línea recta, sino que se movía en curvas que no mostraban un patrón aparente. Este fenómeno fue sin duda debido a su visión en 4 dimensiones. Había innumerables cuerpos celestes en el espacio, especialmente en las galaxias, causando una distorsión espacial severa. Siempre que uno estuviera cerca de una estrella, se formaría un remolino espacial a partir de la interferencia causada por la distorsión espacial. Incluso si uno pensaba que viajaban en línea recta, en realidad, estaban tomando una ruta más larga debido a la distorsión espacial. Por supuesto, mientras uno no se acerque demasiado al Sol, la distancia adicional no importará, pero cuando el viaje fue de decenas de millones de kilómetros, se acumularían pequeñas distorsiones como estas. Sin embargo, dado que su visión en 4 dimensiones era bastante avanzada, la humanidad aún tenía que desarrollar tecnología para atender tales distorsiones y tendría que tomar la misma ruta distorsionada como todos los demás en el espacio. Pasó el tiempo y Venus estaba ahora detrás de él. Después de volar durante otros 10 minutos, se acercó a su objetivo.
La luz del sol le estaba lastimando los ojos y su piel ardía levemente por el calor abrasador del sol que había alcanzado un par de cientos de grados desde donde estaba. El ambiente era duro y podía sentir la presión. Las criaturas comunes se quemarían automáticamente en este ambiente. 30 segundos después, salió de su burbuja de espacio-tiempo y la criatura interestelar estaba ahora a menos de 50 kilómetros de donde estaba. No se apresuró y se quedó quieto para recuperar su voluntad, que estaba casi agotada por el largo viaje. Sería arriesgado acercarse a la bestia interestelar en tales condiciones. Después de descansar durante media hora, hizo un movimiento. Como había pasado tanto tiempo, la criatura interestelar ya se había recuperado de sus condiciones medio muertas. Los agujeros en su cuerpo estaban sanando y la carne podía verse crecer como pitans en sus heridas. Afortunadamente, Lo-Yuan notó que no se movía. El efecto de anclaje espacial no hizo nada para mantener su cuerpo hacia abajo mientras se alejaba flotando bajo la fuerza de la gravedad del Sol. Se sintió aliviado. La criatura interestelar era más grande que la vez anterior que la vio, casi 1.5 veces más grande. Era majestuoso como un planeta en sí mismo en comparación con el que mató antes. Aunque había visto tales criaturas varias veces, todavía estaba asombrado cada vez que lo veía. Pronto, aterrizó en su cuerpo y fue entonces cuando se dio cuenta de la gravedad de sus heridas cuando se acercó a él. Los orificios que hicieron los cañones electromagnéticos tenían al menos 10 metros de diámetro. Las heridas fueron carbonizadas, aparentemente por la alta temperatura de los ataques. Lo-Yuan miró las piezas de carne enredadas en las heridas y notó algo: cuanto más pequeñas eran las heridas, más amplias eran las heridas en el interior. Fueron causados por la intensa colisión de las balas electromagnéticas cuando se disparó en su cuerpo. La bala hizo que la piel se expandiera y fue lo que causó las heridas. Las heridas eran profundas y Lo-Yuan podía ver su corazón. Había planeado entrar en su cuerpo por la nariz como lo hizo la última vez, pero al mirar las heridas, cambió de opinión. Después de todo, era más peligroso entrar al cuerpo por la nariz, ya que podría atacarlo con algún tipo de rayos gamma que no podría manejar. La seguridad era su máxima prioridad, así que encontró una herida cerca del corazón y entró volando. Pasó las piezas de carne que estaban creciendo y, en poco tiempo, llegó al fondo de la herida. La herida estaba cerca de su pecho y se quemó todo. La mayoría de sus órganos habían sido carbonizados e incluso sus huesos de 6 metros de ancho estaban rotos, sobresaliendo de su cuerpo. Ya que estaba en el vacío del espacio, no había olor en absoluto. Su pecho era unas veces más grande que un campo de fútbol, por lo que no era difícil encontrar su corazón, especialmente porque emitía ondas de energía que podían sentirse incluso en el vacío del espacio. Su corazón tenía bultos gigantescos e innumerables hilos de músculos que lo rodeaban. Era asqueroso y parecía una carne picada mutada. Si no estuviera latiendo, a Lo-Yuan le habría costado mucho reconocer que era su corazón. Sin embargo, por el bien del cristal de energía, Lo-Yuan tendría que soportar la vista sin importar cuán repugnante fuera. No tenía a Susan Madao con él, pero con su fuerza, era suficiente para romper los mecanismos de defensa del corazón. Metió ambas manos en la pila de carne y la destrozó con su inmensa fuerza. Era tan poderoso que las chispas volaron en el aire mientras la sangre brotaba, haciéndolo parecer una fuente masiva. Lo-Yuan entró de inmediato. Como ya tenía experiencia en hacer esto la última vez, el proceso fue bastante suave y pronto, obtuvo el cristal de energía. Estaba emocionado ya que era 2 veces más grande que el que obtuvo anteriormente. También era mucho más brillante y contenía aún más energía activa. Si usara esto para la producción del elixir de sabiduría, la tasa de producción sería mucho mayor que la anterior. Después de perder su cristal de energía, la criatura interestelar luchó por última vez. No pareció afectar a Lo-Yuan, pero por razones de seguridad, decidió quedarse dentro por un momento más y solo se fue después de que se debilitara un poco más. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.